Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su programa, chicos, Ver de Viaje. El día de hoy tenemos como invitado especial a Iván Librardo, quien es uno de los organizadores del FEICA y nos hablará acerca del FEICA. Muchas gracias por el espacio, amigo. Y pues nuevamente, de antemano, muchas gracias por la comunicación. Pues sí, somos el Festival Internacional de Cine Canábico. Muy bien, hermano. Bueno, pues primero que nada, cuéntanos, ¿qué es el FEICA? Para todas estas personas que no saben de qué va o tienen alguna idea. Sí, claro. Pues bueno, como tal, Festival Internacional de Cine Canábico es un festival de cine el cual busca utilizar la cinematografía como una herramienta de transformación social. En este sentido estricto o enfocado prácticamente en la comunidad canábica, ¿sale? Nos dimos cuenta de que pues obviamente cuando empieza todo este tema de los prejuicios sociales del cannabis y de los consumidores, lo hacen a través de la cinematografía. Hay películas como Reefer Madness o Monstruo Verde que justamente exageran los síntomas del consumo del cannabis y llevan a los consumidores a una perspectiva, pues bueno, de criminales o situaciones de este tipo, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de utilizar ahora en contraparte, ¿no? Darle la vuelta a todas estas estigmas que se crearon, utilizando ahora el cine como una herramienta de transformación social para dignificar a la planta. ¿Podrías decirnos en qué consiste el FEICA? ¿Cuál es el objetivo y en dónde se suele realizar el FEICA, hermano? ¿Qué actividades podemos encontrar? Pues mira, el festival, pues como tal es un festival. Sí, somos un festival de cine. Nacemos obviamente a partir del activismo canábico. Entonces dentro del festival, pues bueno, pueden encontrar distintos espacios de sensibilización. ¿Qué es lo que queremos hacer, no? Un espacio de sensibilización en este sentido van desde pláticas, charlas, talleres, acercamiento con especialistas, con médicos, con gente que trabaja la planta, con la finalidad justamente de romper estos estigmas a través de de la gente, ¿no? En general. Hoy en día nos damos cuenta de que pues consumimos mucho la parte audiovisual, ¿no? Incluso plataformas como algunas plataformas se han hecho o han cambiado sus formatos a shorts, ¿no? Con la finalidad justamente de seguir difundiendo a través de la cinematografía. Entonces nosotros como cine o como festival de cine realmente incorporamos todo el material cinematográfico, ¿sale? ¿Esto por qué motivo? Porque justamente lo que queremos hacer es darle una opinión o darle una voz a la gente o a las historias que existen a través de la cinematografía, ¿no? Como lo mencionaba en algún momento, uno de los métodos científicos de investigación pues justamente es la parte documental, ¿no? Entonces, desafortunadamente, tal vez la planta tenga muchos beneficios, tal vez no, pero pues bueno, la parte documental es lo que nos va a ayudar a seguir rompiendo estos estigmas, a seguir informando a la gente. Y de esta forma también, haciéndolo audiovisual, pues nos incluimos también a la gente que tal vez no sepa leer, que no sepa escribir, que sigue consumiendo esta forma de educación a través de la cinematografía, de la televisión y demás. Entonces, es por eso es que utilizamos al cine como esta herramienta de transformación, de impacto social en ese sentido. Entonces, pues en general en el FEICA pues encontramos actividades que van desde presentaciones artísticas de música. Tenemos también presentaciones teatrales, incorporamos también la parte de masterclass, incorporamos la parte también de producción, ¿no? De hecho, este año, por ejemplo, uno de los masterclass que tuvimos fue con Iván Carrum. Iván Carrum ganó el año pasado una de las selecciones del FEICA en largometrajes y hoy en día está compitiendo por el Ariel. Entonces, pues prácticamente su plática de hecho fue de cómo comercializar un material audiovisual, ¿no? Hoy en día de hecho su material ya se encuentra en la plataforma de Amazon y en algunas otras plataformas de streaming como Wahoo. Wahoo también fue patrocinador del festival este año y pues bueno, es una plataforma streaming totalmente gratuita donde la gente mete su material y pues bueno, también puede llegar a monetizar. Entonces no solamente estamos tratando de romper los estigmas sociales del cannabis, sino también estamos dándole herramientas a la gente para que también genere estos materiales, para que también produzca. Y pues bueno, más hoy en día, ¿no? Que el cine digital ha avanzado muchísimo y que traemos una cámara en nuestros teléfonos. Entonces también da reflejo a través de estas voces, ¿no? Que existen utilizando la cinematografía en general como una herramienta. Oye, y otra pregunta, ¿cada cuándo se realiza este festival y en dónde se suele realizarse? Pues mira, el festival lo realizamos una vez al año. Ok. Una vez al año es como tal cuando se realiza la premiación, exhibición y obviamente estas actividades que te menciono, ¿no? De los espacios de sensibilización. Sin embargo, durante todo el año
El festival realiza distintas muestras, distintas actividades, tanto en medios canábicos, estamos en algunos otros espacios, vamos a tener presencia, por ejemplo, el WTS, que es la Will Travel Shot, que está en World Trade Center, es una expo canábica. Vamos a tener también presencia en otros países, como en Expo Cáñamo, Colombia. Y también este año tenemos, como somos parte de la red de festivales de cine de México y parte de Unifest Film, tenemos muestra en septiembre, ya merito, en Nueva York. Ok. Ya vamos a mandar a los ganadores del festival de este año. Entonces, pues prácticamente como tal, el festival se realiza una vez al año, en el cual lanzamos nuestra convocatoria, la gente registra el material, hacemos nuestra mesa de jurados. Este año, por ejemplo, la mesa de jurados la compuso Leopoldo Laborde, que es un director de cine. Tuvimos a Camila de Michel, quien es directora del Festival de Cine 48 Horas Project. Tuvimos a Isaac Basulto, que es director del Festival Docs MX. Tuvimos también colaboración con Antonio Velázquez. Antonio Velázquez es productor de una productora que se llama Different. Algunos lo ubicarán como el zurdo de la serie Malviviendo, yo creo que son tan viejos como yo. Y también tuvimos, por ejemplo, a Dixie Lagüera. Dixie es una cineasta colombiana que también está realizando material LGBT y algunas otras cuestiones, ¿no? De hecho, su material se llama La Puta y pues estuvo ahorita en varios festivales de cine. Entonces también incorporamos esta mesa de jurados para darle ese peso a la parte de cinematografía, ¿no? Digo, a lo largo del año lanzamos esta convocatoria y estos jueces son los que eligen a los ganadores. Pues obviamente esos ganadores, como te lo mencioné, son los que andamos nosotros festivaleando o dando como en gira, por así decirlo, en estas muestras que hace el festival, ¿no? En otros estados, en otros países y pues bueno, también en nuestras versiones en streaming. Ok, me parece curioso, ¿cómo es que se hace la selección de estos cortometrajes o bueno, de estos diferentes filmes, ¿no? Porque al final del día tengo entendido yo que son diferentes secciones, ¿no? Así es. Bueno, el festival se incorpora de 5 secciones específicas que son documental, experimental, ficción, animación y serie web. Okay. Esas son como las 5 categorías que existen dentro del festival. Dentro de estas mismas, pues obviamente vamos incorporando los materiales, ¿no? Manejamos una plataforma que es la plataforma de Film Freeway. Esta misma plataforma la utiliza Cannes y algunos otros festivales de cine. De hecho, si ustedes generan contenido, les invito a que produzcan y metan todo su material a Film Freeway, porque a través de esta misma plataforma van a poder meter sus materiales a todos los festivales de cine que utilizan esta misma plataforma para sus convocatorias. Okay. Entonces nosotros utilizamos esta plataforma. Nuestra convocatoria es a nivel internacional. Este año tuvimos 2,600 materiales de todo el mundo. Wow. Nos llegó material de países que no puedo ni pronunciar. Entonces, esto también enriquece mucho, ¿no? Y también, sí somos un festival de cine canábico. Sin embargo, en la parte experimental damos inclusión a materiales que no necesariamente tengan que hablar del cannabis, que incluso puedan ser inspirados en el cannabis, ¿no? O sea, vaya, ¿qué voy? Que bueno, somos consumidores y a lo mejor eres consumidor y dentro de este mismo viaje pues se te ocurrió hacer un material, ¿no? A lo mejor y el material no específicamente es canábico, pero fue inspirado en la planta, entonces puede entrar dentro de las selecciones experimentales del festival. A eso es a lo que vamos con esta sección experimental, que no necesariamente tenga que tocar el tema del cannabis o que tenga que ser cannabis, ¿vale? O sea, puede ser de cualquier temática o problemática, porque el FEICA es un festival de cine con responsabilidad social en pro de los derechos humanos. Entonces, principalmente ese es el mensaje de los materiales que buscamos que se incorporen a la selección que tiene el FEICA, ¿no? Entonces, pues bueno, a su vez, ya una vez que lanzamos nosotros esta convocatoria internacional, comúnmente la sacamos por el mes de marzo y la cerramos por el mes de mayo. Ya una vez que cerramos el material, tenemos a un programador. Nuestro programador del festival estos años ha sido César Amigo. César Amigo ha hecho programación para festivales como el Festival Sferatum, como el Festival Espanto y algunos otros festivales de cine. Entonces es que él sí se encarga de hacer una preselección de estos materiales, ¿no? Empezamos a revisar pues obviamente el contexto, la historia, la calidad del material, y ya una vez que tenemos definido una preselección de esos 2,600 materiales, este año por ejemplo se seleccionaron solamente 65. Okay. Estos 65 materiales fueron los que se mandaron a los jueces y cada uno de los jueces pues va calificando cierta
rubro de las características, ¿no? O sea, un juez o dos jueces califican el largometraje. Ok. Entonces, de ahí checamos fotografía, contexto, edición y pues obviamente presentación final. Ya el juez o nuestro jurado, pues bueno, dice, a mí me gustó esta por esto, esta por esto, esta por esto, y posteriormente vaciamos toda esa información y pues checamos qué jueces son o qué material es el que tuvo la mejor votación, y de esta forma es como se hace la selección de los ganadores. Este año, por ejemplo, tuvimos material ganador de Argentina, de México, de Colombia y de Estados Unidos. Y también de India. Ok. Material de India también y uno de Jamaica. Entonces también los ganadores en este sentido ya son de todo el mundo. Entonces eso también genera una mayor perspectiva, porque sí, también queremos saber qué es lo que sucede con el cannabis en los otros países, ¿no? Claro. Oye, y cuéntanos, ¿cómo fue el origen del festival? ¿Cómo inició todo esto? Pues mira, fíjate que de hecho yo sí me he considerado de esta forma como activista canábico. Nosotros comenzamos dentro de... El festival nace como tal en 2018 en Guadalajara. La idea pues nos surge más o menos como a mediados del 2017. A mí y a Tania, pues que somos prácticamente los que comenzamos el festival, pues siendo justamente como activistas canábicos y participando en distintos movimientos del 420 Guadalajara, es que nos damos cuenta de que no existía ningún proyecto, que tomase realmente la parte de la cultura. O sea, todo era información, todo era muy especializado, o sea, en el sentido de que muchos médicos, mucho lenguaje específico, pues que obviamente hace que la información no sea tan digerible, ¿sabes? Entonces es que por eso es que nosotros decimos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Siendo fanáticos del cine, yo estudié psicología, Tania estudió comunicación, entonces pues dijimos, pues, ¿algo de cine? Sí, ¿por qué no? Empezamos así. Y de hecho, te soy bien sincero, nosotros empezamos con el Festival Internacional de Cine Canábico, así como tal. De hecho, siempre fuimos el Festival Internacional de Cine Canábico. Y mucha gente fue así de, no, empiecen con algo nacional, primero lo de México. Y digo, sí, pero lo que nosotros queremos hacer es dar a conocer todas esas historias. No nos queremos quedar nada más aquí. Entonces, siempre desde que nacimos fuimos Festival Internacional de Cine Canábico, ¿no? O sea, porque también, pues obviamente en el Movimiento 420 nos llegó a conocer gente muy interesante, ¿no? En el ámbito canábico, por ejemplo, Paul Stanford, conocimos también a Mark Emery, conocimos a gente que está, Paulita Pepper, a gente que está muy, muy, muy metida en el ámbito canábico, pero las perspectivas de los países son muy diferentes. Entonces fue así de, güey, ¿por qué no nos compartes a través de la cinematografía? ¿Cómo es la marihuana en tu país? ¿Cómo es que se ve este contexto social? Como volvemos al tema, somos un festival de cine en pro de los derechos humanos con responsabilidad social. Hoy en día, por ejemplo, en México lo que se defiende es el libre desarrollo a la personalidad, que es un derecho humano. El libre desarrollo a la salud, a la educación, son derechos humanos, ¿sabes? Entonces, todas esas se ven cooptadas cuando pues empiezan a delimitar esta información. Entonces es por eso que también nosotros tratamos de manejar este tema a través de la cinematografía, ¿no? Y de incorporar pues, este mensaje social de todos los países de, güey, ¿cómo es la marihuana en tu país? ¿No? O sea, es por eso que surge así el festival. Más que nada, por eso fue que también fue la intención de hacerlo internacional, ¿no? Porque hay distintos países, como te lo platicaba ahorita, ¿no? O sea, Jamaica, por ejemplo, no tiene una ley, no hay una regulación del tema de la marihuana, pero la gente lo asume y es totalmente responsable en su sociedad por el tema de la religión, ¿no? De hecho, por ejemplo, uno de los ganadores de este año toca este tema. Los ganadores los van a poder estar checando para que sigan al pendiente de las redes sociales de FEICA y vean dónde vamos a hacer todas estas muestras, con esta finalidad de que puedan ver y disfrutar de todos estos materiales, de todos estos contextos sociales, ¿no? El año pasado, por ejemplo, entró también un material de la India que trataba de una mamá canábica que tenía que huir de su país porque la querían linchar por traer a su hija con cannabis. Con cannabis. Entonces, vamos, o sea, es un contexto social distinto y que, pues, bueno, vaya, lo que queremos transmitir. Ok, vaya, qué intenso, qué padre también. Sí, es que es muy enriquecedor, ¿sabes? El cine, creo que eso es lo que nos da también esa oportunidad de poder, tocar ciertas fibras, ¿no? La idea de esto también es que sensibilicemos a la gente justamente con la parte empática, de decir, oye, pues a lo mejor yo puedo tener un familiar
que sucede ciertas circunstancias y por este tipo de miedos y de mitos que existen de la planta, pues a lo mejor y evitaron que su familiar tuviese los mejores últimos años de su vida, ¿sabes? Claro. O a lo mejor evitaron que su familiar durara más tiempo, ¿no? Por el hecho de desconocimiento de esta planta, ¿no? Entonces, la idea también de esto es que la gente también nos transmita estos mensajes, ¿no? Ahorita, por ejemplo, se me ocurre una persona de Brasil, él tiene un proyecto con su papá tiene Alzheimer y él empezó a documentar todo el proceso de su enfermedad a través de las redes sociales. Entonces él graba cómo su papá fue perdiendo la memoria y demás, y cómo lo está tratando con el cannabis, y cómo poco a poco ha ido mejorando el señor. Entonces volvemos al tema de que se utiliza el cine o la cinematografía como una herramienta de documental, ¿no? Porque a lo mejor y te lo platica, ¿no? Pero pues de ahí a que lo veas y que digas, wow, si realmente funciona, es algo distinto. Ok, entonces, solo para que quede muy claro, ese es el porqué de que el cine sea el centro de todo el festival, básicamente, ¿no? Sí, creemos que no es lo mismo, ¿no? Creo que el cine nos sensibiliza y bueno, que a quién no le pasa, ¿no? A mí incluso me pasa. Es una película y de repente hasta te pones a llorar, ¿no? Entonces te llega a tocar de cierta manera, ¿no? Entonces justamente lo que nosotros tratamos de hacer es, ¿no?, utilizar el cine como esta herramienta de transformación social para dignificar a la planta y para sensibilizar a la gente, tanto al público consumidor como no al consumidor, ¿sabes? Porque pues también hay ocasiones que siendo consumidores olvidamos algunas cuestiones, ¿no? O como por ejemplo los lugares, las cuestiones, ¿no? Entonces es muy importante siempre tener este contexto e incluso social, ¿no? O sea, vivimos en un país que es un narcopaís, literal, ¿no? Entonces, fíjate que, por ejemplo, también ha sido un tema, ¿no? Ahora que somos un festival de cine canábico, siempre es así de, narcos. Okay. Que de hecho, si te das cuenta, todas las producciones que se hacen de cine, hasta las producciones que se hacen en Netflix, por ejemplo, tienen que tocar el tema del narcotráfico. O sea, no. Tenemos que cambiar esos estigmas, tenemos que romper esas barreras a través de la misma cinematografía. Muy bien, hablando del cine y de todas estas películas o filmes canábicos, ¿hay alguno que nos pudieras recomendar tanto de manera general y alguno que otro que haya salido del FEICA que acá nuestra audiencia pueda ver? Pues mira, yo creo que existen bastantes películas muy interesantes con respecto que abordan la temática canábica, ¿no? El año pasado te voy a hablar de los materiales que hay del FEICA, porque sí existen algunos otros materiales, pero la verdad vuelven a caer al tema de... Hay una serie en Netflix que se llama La Montaña Sangrienta. Es una serie documental justamente que habla sobre Humboldt, California, sobre los platillos de marihuana en los años 60 y de cómo se volvió todo un narcoestado también, ¿no? O sea, y que cómo a través de que se regularizó todo el tema, los productores que estaban ahí desde los años 60 cultivando marihuana tuvieron que dejar de cultivar por el tema de la regulación, ¿no? Entonces, esa es una historia también que hay detrás del cannabis, ¿no? Hay series también como la de Fumados de Netflix. Esa serie me gusta porque también aborda la temática de la cannabis desde distintas perspectivas, ¿no? Desde una persona que tiene su tienda, desde una persona que se está incorporando en el mercado estudiando leyes, desde una persona que está en la parte de comunicación, ¿no?, que genera contenido, desde una persona también que estuvo en la guerra y que utiliza el cannabis como una forma medicinal. Entonces, eso es el tema, ¿no? Volver a la sensibilización a través de distintas perspectivas o historias, ¿no? Este año también, por ejemplo, uno de los documentales que ganó, una de las películas que ganó, se llama True Migrants. Esta película justamente habla de la gente de Latinoamérica que migra a Estados Unidos o al norte del país para trabajar en los plantillos legales de marihuana. Por eso se llama True Migrants, ¿no? O sea, es la gente que se va, emigra para tremear. Está muy interesante el documental. Es una historia de estas personas que se aventaron toda la misión. Ellos viven aquí en México, son argentinos, pero pues bueno, estuvieron realizando esta investigación, se lanzaron para allá, grabaron. O sea, fue un material que les tardó más o menos 6 años en general, por toda la historia que lleva, y también trae un concepto de animación bastante interesante, ¿no? Entonces, habla justamente de todo esto, ¿no? También el año pasado tuvimos un documental que este año participó también como largo documental que se llama Tending the Garden, Cuidando el Jardín. Ellos fue uno de los más sonados porque este material son 3 familias de California, justamente de Humboldt, California. Ok. Contraparte de lo de la Montaña Sangrienta. De hecho, ¿qué crees que, por ejemplo, ellos vieron esa serie documental en Netflix de la Montaña Sangrienta, siendo ellos de Humboldt, dijeron, no,
así no son las cosas aquí, así eso fue en algún momento, ya pasó, queremos limpiar la historia de nuestro estado y por eso es que generan este material de Friend in the Garden. Okay. La historia es de 3 familias, una familia cosecha verduras, legumbres y demás, la otra familia tiene su ganado, tienen cabras, tienen ovejas, tienen todo esto, y la otra familia cultiva marihuana. Entonces se dan cuenta de que el cultivo de la marihuana regenera la tierra para tener mejores alimentos, lo que produce que el ganado tenga unas mejores condiciones, y entonces ya se incorporan 3 ámbitos en uno. Entonces son 3 luchas, 3 activismos que van de la mano. Okay. De hecho, por ejemplo, hay estudios de investigación que dicen que si en Chernobyl se cultivara marihuana, en 30 años Chernobyl vuelve a ser habitable. Estos materiales son muy interesantes, ¿no? O sea, porque también, por ejemplo, no solamente van de este tema, ¿no? También hay temas de inclusión. Canativa tiene varios materiales, por ejemplo, Jardín de Hembras, el cual también habla sobre el hermafroditismo en las flores, diciendo que es algo natural, comparación con la humanidad, Okay. ¿no? Entonces tenemos otros materiales como canábicas, que es otro material también de Canativa, que es de todas las mujeres canábicas que existen en el mundo, ¿no? En Latinoamérica hablan sobre lo que ellas trabajaron desde Mamá Cultiva, desde todas estas perspectivas también sociales que se han llevado a cabo, ¿no? Entonces, chequen todos esos materiales también. En la plataforma de Wahoo también van a poder ver algunos materiales. En la plataforma de Facebook en streaming tenemos también algunos otros materiales. De hecho está nuestra versión 2020 con todo el material. Ahí está Tending the Garden. También traemos un material, por ejemplo, que se llama Uruguay Paraíso Canábico, porque ves que Uruguay ya legalizó marihuana. Sí, claro, ajá. Y entonces este material aborda entrevistas con activistas canábicos, con el presidente de la Cámara de Regulación de Cannabis en Uruguay. Okay. Son las perspectivas hablando del tema de la marihuana, ¿no? Entonces, hay mucho material muy interesante y pues también, como te repito, vamos a tener algunas muestras. El 23 tenemos una muestra en el Monumento a la Madre, donde vamos a estar proyectando este documental de Dreaming Grants, y vamos a proyectar también el de Secret, ahí se me fue el nombre del cortometraje, es el de Jamaica. Ok, ya. Utilizan ese documental, también está muy interesante porque pues abordan la cannabis a través del tema religioso, ¿sabes? Porque la marihuana en Jamaica, por el tema de los Rastafaris, lo utilizan en su religión. Entonces ya no hay un contexto como tal social discriminatorio hacia el cannabis, sino ahora es un contexto socio-religioso, el cual pues justamente está abordando el tema de la marihuana, ¿no? Entonces también está bien interesante todo eso. Claro. Órale, pues demasiado contenido que ver, ¿eh? Y de todos estos, ¿cuál ha sido el que más te ha llamado a ti la atención? Que digas, lo prefiero por esto y esto y esto. Pues yo creo que Friend in the Garden, justamente por el tema que la Osa, que es la directora del cortometraje, nos comentó, ¿no? O sea, literalmente ella empezó ese documental para dignificar el tema de la planta en su país, ¿sabes? O sea, ella lo hizo de esa manera, de que vio ese material que ya se había realizado y dijo, no, eso no es así, ¿no? Que es como lo que te decía yo aquí en México, el tema es de que se toca el tema de la marihuana y forzosamente tiene que estar relacionada con el narcotráfico, con los levantamientos, con... Sí, con la parte fea, ¿no? Al final del día. Y este año, por ejemplo, distintos colectivos como MM, como Red Autocultivo, también sacaron ellos sus materiales en los cuales incorporan historias de la gente que está dentro de los movimientos sociales en México luchando por una legalización. Entonces también está bien interesante conocer esas perspectivas, ¿no? Entonces nosotros seguimos invitando a la gente, a todos esos colectivos, a toda esa gente que trabaja con la planta en México, que nos ayude también a generar esos contenidos, ¿no? A que nos compartan a través de esta forma de cinematografía cómo son estas perspectivas, cómo es esa lucha desde donde ellos están o desde lo que están haciendo, ¿no? Porque también eso es algo muy importante. Volvemos al tema de que la cinematografía podemos utilizarla también como un método experimental en el sentido de la documentación. Entonces también tenemos que documentar todo lo que está sucediendo en México y en otros países de Latinoamérica, porque desafortunadamente hay un dicho que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces también tenemos que utilizar este cine o esta forma de documentar todas estas luchas, ¿no?
porque podríamos hablar, por ejemplo, de toxicomanía, la ley de toxicomanía que fue en los años 80 en México, que se habían legalizado todas las drogas, ¿no? Sí. Y que después se echó para atrás, después de los cambios políticos. ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, entonces desde ahí tenemos que empezar a ver todos estos panoramas sociales y encontrar, ¿no? Una de las masterclass que tuvimos fue de Carlos Moret, que Carlos Moret es un speaker también. Él hizo hace algunos años un monólogo o un diálogo que se llama La generación de cristal. Okay. Que justamente habla de las generaciones de hoy en día, a diferencia de las generaciones pasadas, ¿no? Y justamente dentro de los masterclass que tuvo con nosotros con el FEICA, él nombraba y decía que tenemos que buscar, ¿no? Cuál es la forma que nos inspira y cuál es lo que nosotros queremos comunicar, ¿no? Para poder a través de eso empezar a trabajar en eso que nosotros queremos y transformar nuestra vida para poder transformar nuestro entorno. Entonces eso creo que es de lo más interesante que a mí me deja mucho, y también es uno de los motivos por los cuales empezamos con todo este tema del FEICA, ¿no? O sea, hoy te puedo decir, yo al principio mi familia era muy renuente de la planta, ¿no? O sea, e incluso era así de, ya estás en malos pasos y, chalala. Y hoy en día que ven el festival y que ven lo que hemos estado haciendo, te puedo decir que yo puedo sacar mi marihuana y me puedo hacer un toque enfrente de mi abuela, de mi mamá, de mi papá, de mi gente, y no se genera un estigma malo, ¿no? Al contrario, es así como de, oye, nada más consume en un lugar donde no vaya a estar donde están los niños, sí, sabes, claro, ¿no? sí. Cuestiones de ese tipo, pero pues claro, ¿no? Totalmente, volvemos al tema, uno como consumidor también tiene que respetar todas estas cuestiones. Qué buena onda. Oye, y regresando al tema del FEICA, ¿qué es lo más complicado o cuáles han sido los mayores obstáculos que has tenido al realizar un evento de esta magnitud? Pues fíjate que yo pensé que al ser un festival de cine iba a ser un poco más sencillo conseguir espacios, sedes, locaciones y demás. Sin embargo, sigue existiendo el prejuicio y pues obviamente el tema de que somos un festival de cine canábico. Entonces, de hecho, cuando llego a casas de cultura o espacios de cultura o incluso con el gobierno donde les he pedido espacios para hacer la difusión del festival, dice, sí, muy padre y todo, pero ¿de qué va? No, pues es que es canábico. Entonces no. Oye, pero es que traigo presentaciones, traigo cine, traigo charlas, pero es canábico. Y así como de, sí, pero lo que queremos hacer es justamente romper esos... Sí, siempre es la por eso, negativa, ¿no? Ok. Sí. Eso yo creo que ha sido lo más difícil, ¿no? O sea, conseguir espacios, donde podamos obviamente también hacer libre desarrollo de nuestra personalidad, y dos, que se presten para llevar el tema del cannabis, ¿no? Porque desafortunadamente siempre que decimos, no, este es un tema canábico, es gente canábica, el tema siempre es de, pero van a estar fumando. Sí, pero van a estar la bola de pachecos, ¿no? Exacto. Y es como, y nosotros lo que yo por eso refiero siempre que el festival como tal estamos direccionados a tanto público no canábico como público canábico. De hecho, el año pasado lo que hicimos fue realizar, que trabajamos con un proceso de investigación con el CISAN, con el Centro de Investigaciones de América del Norte, justamente por el tema del canal. Okay. Lo que hicimos fue hacer un cuestionario antes de la proyección y hacer un cuestionario después de las proyecciones. Esto con la finalidad de ver cuál era su conocimiento a priori expuestos al festival. Y mucha gente era así de, es que yo nunca pensé que se podía hacer eso de la planta. Y hoy que ya vi este documental, pues ahora cambia mi perspectiva sobre la planta, ¿no? Entonces de esa forma también quisimos nosotros como tener un respaldo, ¿no? De que realmente el festival está generando un impacto en la sociedad. Y también está inspirando a hacer más cosas, ¿no? Cuando empezó el Plantón Canábico en México, te platico, como festival de cine me lancé con mi camarita, hice algunas entrevistas, subí contenido. 2 semanas después subimos una entrevista con Argentina, con un medio de Argentina, y pues les proyecté las imágenes que habíamos recolectado del Plantón Canábico. Argentina se quedaron boquiabiertos y el FOCA, que es el Frente Canábico de Argentina, se organizó para 3 meses después comenzar su plantón canábico en Argentina, inspirado en esas imágenes que compartimos como Festival de Cine Canábico. Entonces también quiere decir que nuestra lucha en este sentido está generando realmente una movilización social. Entonces eso yo creo que también ha sido también, pues así como piedritas en el obstáculo, pero a pesar de eso seguimos generando nuevas perspectivas, ¿no? También el buscar, el estar en lugares donde no necesariamente la marihuana tenga que ser bien aceptada, ¿sabes? Porque también eso es una forma en la que nosotros estamos haciendo activismo, de llevar estos espacios o estos lugares, por ejemplo, Cinépolis, ¿no? Que fue una de las sedes que utilizamos este año como festival de cine. Ahí tuvimos la proyección de Smoke Master, una película excelente brasileña, ¿no? Pero volvemos al tema, ¿no? ¿Cuándo te imaginaste ver ese tipo de materiales
no en Cineteca Nacional, no en un canal de cultura, sino en un medio comercial, ¿no? En un lugar donde la gente lo puede ver y tiene que pagar algo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros también tratamos de sacar, ¿no? Anteriormente el festival lo realizábamos en la zona de la Roma. Lo que tratamos de hacer siempre son sedes, distintas sedes. El año pasado fue Cine Tonalá, Marqueteatro, Huerto Roma Verde, Facultad de Cine y Piano Folio. Este año tuvimos Fuerza Mítica, Cinépolis Oasis Coyoacán, Cinema Rooftop y Cinemanía. Esas fueron las 4 sedes que tuvimos, en las cuales se estuvieron proyectando y demás, pero volvemos al punto, ¿no? Lo que tratamos de hacer es llegar a lugares donde a lo mejor y ese mismo sentido de discriminación al ser canábicos lo tenemos que manejar de una forma distinta, ¿no? Sí, no hay que transmutarlo de alguna forma. Sí, hay que buscarle, ¿no? Al ser también generadores de contenido, tenemos que buscar ese hilo negro para poder jalarlo y de ahí desenvolver algo bastante bueno, ¿no? Entonces eso es lo que también nosotros hemos tratado de hacer. Esta fue una de las razones principales del por qué el festival de este año no se hizo en la sede habitual donde siempre se hace, que yo tengo entendido que siempre se había hecho en Huerto Roma Verde, y entonces ese es el porqué, buscar otros lugares para que se expanda más esta información. No, de hecho, te soy bien sincero, nosotros estábamos buscando, por ejemplo, espacios como son casas de cultura que hay en la zona de Tlalpan. Okay. Ellos tienen distintos centros de cultura. Yo lo que estaba buscando era, son de artes y oficios. Buscar entrar a esos lugares, hacer la exhibición y demás. Sin embargo, al ser un tema canábico, nos restringieron todos esos temas, ¿no? También pues ves que hubo distintos cambios en el país que pues obligaron también a los movimientos canábicos a moverse del lugar, ¿no? O sea, como el plantón, como los plantones, ¿no? Literal, todos los plantones se movieron. Entonces, pues eso también nos generó pues que tuviéramos un cierre, ¿no? En el sentido de buscar nuevas sedes. Pero principalmente es eso, ¿no? Realmente el FEICA, es el Festival Internacional de Cine Canábico, lo queremos volver itinerante, ¿sabes? De hecho, la idea de esto es siempre llevar la información a otras personas, ¿no? Y pues también haciendo exhibiciones de cine público, ¿no? Como que vamos a hacer en el Monumento a la Madre, para que no necesariamente tengas que pagar un acceso o tengas que ir a una expo canábica forzosamente para obtener información, ¿no? O sea, buscamos como esta parte de llegar a nuevos ámbitos, ¿no? De llegar a nueva gente, a nuevo público, y no solamente, te repito, ¿no? El festival está predestinado para darle una voz a la comunidad canábica, pero está enfocado en la gente que no es canábica, porque lo que queremos hacer es cambiar esa perspectiva social, ¿no? Cambiar esos prejuicios que han existido a través de la planta, de los usuarios, de los tratamientos, de los comercios incluso que se puede dar. Hoy en día estamos trabajando con Colombia. Colombia trae un proyecto en universidades que se llama Emprendiendo por Colombia, una opción de vida, porque en Colombia ya se legalizó la marihuana, pero no saben qué hacer. Las universidades no hay una educación canábica. Entonces, ¿cuál es el detalle aquí? Que el comercio, ¿a quién crees que se le vaya a quedar? Y a la parte que a lo mejor, por ejemplo, Estados Unidos, que ya tiene una base grande y demás. Hoy en día en México, por ejemplo, si tú quieres cultivar una marihuana legal, necesitas importar tu semilla de un banco español a fuerzas, porque son las semillas que están estandarizadas, ¿no? Cuando a lo mejor aquí en México podríamos generar una mejor genética. Ya nos estamos metiendo ya no tan un tema de cinematografía, sino ya en un tema más social de la planta, pero va muy de la mano, ¿sabes? Porque eso justamente es lo que lleva a la comercialización de todos este tipo de temas, ¿no? O sea, productos, industria incluso, ¿no? Y volvemos al tema de... hace unos años también, perdón la interrupción, tuvimos otro material que se mostró que se llama ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta gente es del Cauca y justamente hablan ellos, dicen, nosotros tenemos generaciones cultivando marihuana y ahorita se legaliza la marihuana aquí en nuestro país y no podemos venderle marihuana de forma legal porque no cumplimos con los estándares, porque no tenemos la reglamentación, porque no tenemos pues todo este tema, ¿no? Entonces, pues hay que ver cómo podemos manejar. ¿Cómo ha impactado esto que mencionas a los asistentes del FEICA? Pues también ha impactado de forma muy positiva porque incluso hay gente que desconocía totalmente todos los beneficios de la planta. Entonces, al tener un acercamiento en cierta forma de una situación cultural, pues la verdad es de que los estigmas se han roto, ¿no? La gente hoy en día tiene un mayor acercamiento a la planta, también en la parte del arte, ¿no? O sea, las propuestas creativas se han incrementado muchísimo también. Volvemos al tema de no nada más tiene que ser canábico, no solamente
necesariamente tiene que ser la planta, ¿no? Tienen que ser cosas alrededor de, en torno de, que rompan y que sigan fomentando todo esto. Entonces, creo que ha ayudado mucho a que la gente rompa esos estigmas con respecto de los usuarios, ¿no? Te repito, como el público al que vamos es al no canábico, pues sí, entonces sí se van rompiendo esos estigmas y la verdad es de que, pues bueno, tú tuviste la experiencia de estar en el FEICA, en la feria de stands, y no es el mismo público, ¿no? O sea, y era justamente lo que queríamos, que no te llegara el público que a lo mejor y también te va a hablar de la flor, sino que va a pedir información de la flor. Sí, eso es bastante muy padre. Oye, otra pregunta, ¿cómo ves el avance de la cuestión legal aquí en México? Este es un tema un poco complicado porque fíjate que ha habido pues avances, ha habido retrocesos y sigue sin haber un esclarecimiento. Nosotros, por ejemplo, también hacemos la invitación siempre a figuras públicas y de gobierno. De hecho, este año lanzamos carta de invitación a Sheinbaum, a Xochitl Vera y a Marcelo Ebrard para que fueran a hablar justamente de cómo iba a ser el tema de la legalización del cannabis en México. Desafortunadamente no tuvimos respuesta por parte de los particulares de los partidos, pero la idea fue esa, ¿no? O sea, porque también buscamos el acercar a la gente a esta información. Te mencionaba hace ratito sobre, por ejemplo, el documental de Uruguay, Paraíso Canábico. Entonces, ahí ya se formuló una cámara de regulación de cannabis dentro del gobierno. Entonces, nosotros invitamos también a la gente de gobierno a que revise todo lo que se está haciendo en Latinoamérica. ¿Para qué? Para que empiecen a generar un modelo de legalización o regulación en México y vean todo lo que se ha estado haciendo tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos y decir, esto sí nos funciona, esto no se funciona, esto sí podría incorporarse a nuestra política, esto no podría incorporarse a nuestra política. Entonces eso también es lo que tratamos de hacer, ¿no? O sea, invitar a la gente a la política a nuestro país, porque sí, como tal ha habido gente o hay movimientos o hay partidos que están en pro del cannabis. Sin embargo, volvemos al tema, como las normas, son muchas cosas las que se tendrían que alinear para poder hacer legal la planta en México, ¿no? Porque volvemos al tema, oye, es legal que la tengas, que la aportes, que la fumes, pero no la puedes comprar, no la puedes plantar, no la puedes hacer nada. O sea, es legal que, o sea, porque constitucionalmente puedes traer hasta 5 gramos, pero ¿de dónde sacas esos 5 gramos? Entonces, volvemos al tema, sí, yo creo que también tenemos que cambiar las perspectivas sociales para posteriormente empezar a cambiar las políticas del país. De acuerdo. Oye, hermano, ¿y cómo fue tu primer acercamiento tanto a la planta, a ti como persona, y tu acercamiento ya a toda esta industria dentro del cannabis? Pues mira, mi primer acercamiento con la planta, o sea, fue como a los 17, 18 años, saliendo de una fiesta, ya sabes, con los amigos, y ves a la gente que se la está pasando a gusto. Y te soy bien sincero, yo lo hice por curiosidad, pero ya desde un punto de vista del decir, quiero que no me cuenten, ¿sabes? O sea, quiero vivirlo, ¿no? Sí, yo quiero vivirlo, yo quiero saber qué es lo que se siente. Y fue así como mi acercamiento. De hecho, fue yo llegué con ellos y les dije, oye, güey, a ver, regálame las 3, quiero ver cómo me pongo. Y te soy bien sincero, fue así de las 3. Y pues la primera vez, ya sabes, la clásica. No, pues no siento nada. Y el quitarme la espinita y bueno, pues gracias, chido. Y ya me fui. Ya después yo, ya un poco más crecidito, yo practiqué fútbol americano durante muchos años. Entonces, de hecho, dentro de una lesión que tuve en la mano, uno de mis compañeros fue el que me dijo, güey, fuma un poco y empieza a hacer tus ejercicios. Y dije, pues a ver. Y sí, afortunadamente empecé a consumirla y pude hacer los ejercicios. Yo tenía engarrotada mi mano, no podía doblarlo. Entonces, a partir de que empecé a fumar, fue así de... órale, ya puedo doblar mi mano, ¿no? Y entonces fue cuando empecé como, pues sí, a elevar un poco más mi consumo, ¿no? Pero pues realmente fue porque yo vi que me ayudó a este tema de la mano, ¿no? Sí, y ya claro. de ahí dije, bueno, pues de aquí soy. Y pues ya, ahora sí que después, ahora sí que cómo doy el cambio a ser parte del movimiento, a volverme una parte del movimiento, fue a través de la misma situación. Yo, de hecho, empezamos este ámbito siendo una smoke shop. ¿Qué? Es de Junkie Dude, justamente. The Junkie Dude es una tienda en línea que yo empecé porque yo, siendo usuario de cannabis, me quise comprar un bong, quise comprar un vaporizador y me puse a buscar cosas, ¿no? Entonces fue así de, güey, ¿cómo poder encontrarlo, no? O de qué manera encontrarlo. Entonces fue aquí sí que conseguimos y entramos a la industria.
Qué buena onda. Oye, y por último, como las siglas lo dicen, hablamos de un evento que tiene la intención de ser internacional. Además de contar ya con invitados de varios países, ¿se tiene planes a futuro de llevar este festival a otros países fuera de México? Sí, de hecho, como te mencionaba ahorita, ya tenemos propuesta para Colombia. Ok. Creo que en noviembre tenemos muestra en Colombia y tenemos muestra también en Nueva York para septiembre. Entonces ya estamos avanzados en salir del país. Entonces, pues ahora sí que estén muy al pendientes ahí de lo que vamos a estar haciendo, tanto en otros países, porque también tenemos gente internacional, como también lo que vamos a estar haciendo aquí en México. Ok. Oye, hermano, y pues ¿en dónde puede estar nuestra audiencia a poder contactar las redes sociales de Feyka? Digo, igual puedes invitarlos y decirles dónde te pueden encontrar y pues seguirlos, claro. Pues bueno, amigos, nosotros nos encontramos en las redes sociales como Feyka MX, Festival Internacional de Cine Canábico. Así estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter. Ya también sacamos nuestra plataforma, porque ahora con las colaboraciones internacionales que hemos estado haciendo, pues obviamente tenemos que expandir las plataformas también. Y pues bueno, Feyka MX, ahí pueden estar muy al pendientes de las muestras que vamos a estar haciendo, de las convocatorias que vamos a estar sacando, porque también a través de las redes sociales lanzamos la convocatoria. Y pues probablemente es de que para enero estemos lanzando la convocatoria tanto para Feyka México como para Feyka Colombia. Entonces estén muy al pendientes de ahí de lo que vamos a estar haciendo. Bueno, pues muchas gracias, hermano, por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerte con nosotros en este programa. Gracias, no, al contrario, muchas gracias. Y pues bueno, chicos, ya lo saben, no dejen de visitar tanto las redes de Verde Viaje Podcast como de Feyka. Nos vemos el siguiente programa. Buenos humos y buen viaje, chicos.